Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Salmo 113. Alabanza a la bondad del Señor. Alabado sea el Señor, siervo del Señor, alaben su nombre. Bendito sea ahora y siempre el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, del oriente al occidente. El Señor está por encima de las naciones, su gloria está por encima del cielo. Nadie es comparable al Señor nuestro Dios, que reina ya en lo alto, y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. El Señor se levanta del suelo al pobre, y saca del lugar más bajo al necesitado, para sentarlo entre la gente importante de su pueblo. A la mujer que no tuvo hijos, le da la alegría de ser madre y tener su propio hogar. Salmo 114. Recuerdos de la salida de Egipto. Cuando Israel, la casa de Jacob, salió de Egipto, del país extraño, Judá llegó a ser el santuario del Señor. Israel llegó a ser su dominio. Cuando el mar vio a Israel, huyó, y el río Jordán se hizo atrás. Los cerros y las montañas saltaron como carneros y corderitos. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? ¿Qué te pasó, Jordán, que te hiciste atrás? ¿Qué le pasó, cerros y montañas que saltaron como carneros y corderitos? Tiembla tú, tierra, delante del Señor, Dios de Jacob. Él convirtió las peñas en lagunas, Él convirtió las rocas en manantiales. Salmo 115. Nuestro Dios está en el cielo. Señor, glorifícate a ti mismo y no a nosotros. Glorifícate por tu amor y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de los paganos son oro y plata, los objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido sale de su garganta. Iguales a esos ídolos son quienes lo fabrican y quienes en ellos creen. Israelitas, confíen en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, confíen en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Ustedes que honran al Señor, confíen en Él nos ayuda y nos protege. El Señor se ha acordado de nosotros y nos bendecirá a los israelitas, bendecirá a los sacerdotes, bendecirá a los que honran a grandes y pequeños. Que el Señor les aumente la descendencia a ustedes y a sus hijos. Que el Señor, creador del cielo y de la tierra, les dé a ustedes su bendición. El cielo pertenece al Señor, y al hombre le dio la tierra. Los que han bajado al mundo del silencio, los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor. Pero nosotros lo alabaremos ahora y siempre. Salmo 116. Oración de gratitud. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas. Porque me ha prestado atención, toda mi vida le invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo, nuestro Dios es toda ternura. El Señor cuida de los sencillos, cuando yo estaba sin fuerzas me salvó. Ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva, tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor y en presencia de todo su pueblo. En los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén, alabado sea el Señor. Salmo 117. Alabanza al Señor. Naciones y pueblos todos alaben al Señor,
pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Alabado sea el Señor. Salmo 118. El poder del Señor es extraordinario. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotado a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Todas las naciones me rodean, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon por todos lados, pero en el nombre del Señor las derroté. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor las derroté. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor que me da fuerzas. Él es mi Salvador. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le son fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido, porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor, y estamos maravillados. Ese es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. Te doy gracias y alabo tu grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Salmo 113, volvemos a integrarnos en las alabanzas. Una vez más, el hagiógrafo nos pide y renombra la alabanza a la bondad del Señor. El Señor es muy bondadoso, nosotros lo sabemos, ya lo hemos explicado, ya lo hemos entendido. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Dios no tiene caridad, Dios es la caridad. Dios no tiene bondad, Dios es la bondad. Al decir que Dios es la bondad, es totalmente toda la bondad. No podemos decir que haya una cantidad. Nosotros tenemos tiempo y espacio, nosotros tenemos frío y calor, nosotros tenemos lo bajo y lo alto, nosotros tenemos un oriente y un occidente, tenemos un norte y un sur. Pero para Dios no existe todo eso. Son métricas que nosotros hemos inventado para el bien vivir. Aquí el hagiógrafo nos menciona que hay que hacer una alabanza plena a la bondad del Señor. Y nos dice que debemos de estarlo siempre alabando. Su nombre, sus acciones, su integridad que tiene con nosotros, la comunicación que constantemente tiene con nosotros, la ayuda, la caridad, la perseverancia que tiene con nosotros para que nosotros estemos siempre unidos a Él. Aquel hombre que acepta aquel personaje, como lo hemos visto en los patriarcas, en los profetas, en algún hagiógrafo, aquí lo estamos viendo con el rey David, con Salomón y algunos otros que escribieron estos salmos, estamos viendo que están íntegros en la presencia del Señor. Dios nos ayuda, les ayudó, nos ayudará siempre y cuando nosotros estemos plenamente conectados con el Señor, y no solamente en una oración, sino principalmente en nuestro actuar, en nuestra conducta, en nuestra forma de comportarnos. Es muy importante que tú tengas en mente que, como lo hemos ya venido diciendo durante mucho tiempo, nuestra trayectoria de este mundo es una trayectoria muy corta. No debemos de tener nosotros una distracción
las cosas mundanas y materiales, porque te hacen que te alejes de las cosas del Señor. Debemos de convertirnos, debemos de arrepentirnos, debemos de asistirnos con la presencia del Señor. El Espíritu Santo vive hoy con nosotros, debemos de tener esa fuerza del Espíritu Santo, usar esa fuerza del Espíritu Santo principalmente con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya se los hemos dicho, se ha explicado, que tenemos muchos dones, que tenemos diferentes dones que otras personas, y todos esos dones los debemos de poner en práctica para con los demás. Que no sean dones específicos para que te ayudes a ti mismo a salir adelante, porque entonces es como si enterraras ese talento, enterraras ese don y no lo pusieras a trabajar. Es importante que lo denotes para que tú trabajes en nombre de Dios. A eso venimos, a conocerlo. Al estar estudiando la Sagrada Escritura, al estar estudiando paso por paso el Evangelio que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, todos los libros del Nuevo Testamento, al estarlos estudiando, estamos conociendo a Dios. Poco a poco te vas dando cuenta que Dios es el Todopoderoso, que es nuestro Padre, es nuestro Creador, y es el que nos está ayudando constantemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Por lo tanto, tú no te debes de sentir solo, no te debes de sentir afligido, debes de permanecer cerca del Señor mediante la oración, mediante la comunicación con Él, todo el tiempo que sea necesario. Algunas personas lo han limitado en hacer oración en la mañana, en la tarde y en la noche. Al hacer oración antes de su desayuno, antes de su comida, antes de su cena. Algunas otras personas recurren solamente a ir a misa los domingos, se confiesan, comulgan. Algunas otras rezan el rosario todos los días. Otras más hacen la hora litúrgica. Y algunos otros van al templo. Muchas veces los hemos visto que son personas muy religiosas y que todos los días se acercan al templo a darle gracias al Señor. Pero recuerda, todo esto es muy necesario, pero lo más importante es que tú te pongas a hacer obras, ayudes a los demás, no solamente con la predicación para que ellos conozcan a Dios, sino principalmente con tu ayuda, con tu cuerpo, con tus 5 sentidos, para que les puedas brindar a ellos lo que tú tienes. Recuerda que no podemos vivir y disfrutar de lo superfluo mientras alguien carece de lo necesario, y las obras van acompañadas con nuestra fe, y nuestra fe van acompañadas con nuestras obras. Las dos deben de ir de la mano, no podemos separarlas, no podemos hacer una distinción de una de la otra. Aquí muy claramente la alabanza al Señor que le hacemos a la bondad del Señor tan grande que nos tiene, que no se puede comparar con nada. La bondad del Señor siempre reinará con nosotros si nosotros estamos con el Señor y no nos hemos alejado de Él. Muy claramente dice que el Señor ayuda a aquel necesitado, no solamente necesitado en las cosas mundanas, también en las cosas espirituales. Tú podrás tener casa, vestido y sustento, pero a lo mejor tienes una gran ignorancia de las cosas del Señor. Has crecido de una manera posiblemente inadecuada y nada más crees en el Señor porque te indicaron, te enseñaron, te adoctrinaron de una manera muy superflua, una doctrina muy querigmática. Pero debes de conocer al Señor en la profundidad de que el amor del Señor es total, la bondad del Señor es total, y que si tú estás con el Señor, vivirás una vida feliz aquí, y el Señor te regala la vida que no solamente la especificamos como vida eterna, sino es una vida en la que estás íntegro, conectado totalmente con el Señor. Aquí nos sigue mencionando el Señor todas las apreciaciones en los seres humanos que cuando tienen algún problema y están con el Señor, ese problema desaparece. Cuando esas personas tienen una necesidad, Dios les cubre esas necesidades. Esta alabanza a la bondad del Señor es muy importante que tú no la olvides. Digámosle siempre al Señor, gracias y alabado sea el Señor por toda la bondad tan grande, porque si no fuera por su bondad, ya estaríamos muertos. En el Salmo 114 nos hace una referencia
de los recuerdos de la salida de Egipto. Hemos ya explicado muchas veces en otros salmos, y las personas que ya han estudiado el libro del Éxodo, en donde el pueblo hebreo sale de Egipto después de tantas situaciones en las que se encuentra, pero lo primero y lo más importante es que nos demos cuenta que la acción de Dios es muy importante para que tú tengas ese ejemplo del gran amor que Dios nos tiene a todos. Vemos todas las acciones divinas que el Señor tuvo con el pueblo hebreo. Después de haberlo sacado de Egipto, después de haberle escuchado sus lamentos, después de haber estado 400 años en Egipto por las circunstancias que generaron la ausencia de comida en toda esa región, y que tanto José, que fue el hijo de Jacob, que llegó primero a Egipto, y después todos los hermanos de José y Jacob llegaron a Egipto buscando alimento, y que fueron recibidos. Y vemos que la historia nos marca que la situación era muy necesaria, ya que la acción divina se iba a especificar de esa manera. Tenían que llegar el pueblo hebreo, Jacob, con todos sus hijos, ahí a Egipto para resguardarse. El pueblo de los egipcios les dio casa a los hebreos, y es lo que nosotros también debemos de llevar a cabo, de realizar en nuestras acciones cotidianas, darles a la gente que tiene necesidad de casa, que tiene necesidad de vestido, que tiene necesidad de sustento, que así los egipcios hicieron con el pueblo hebreo. Pero desafortunadamente el distanciamiento de los egipcios, al no tener el amor, el conocimiento y el servicio a nuestro Padre Dios, y los egipcios, al tener creencias nefastas, al tener dioses hechos por sus propias manos y tener creencias viles, estaban alejados de la realidad, estaban alejados de la verdad. Por lo tanto, cayeron en el desprecio, cayeron en la envidia, cayeron en la soberbia, cayeron en la maldad, y empezaron a asesinar, a hacer a un lado al pueblo hebreo, sabiendo que ellos tenían a su Dios, porque ellos así lo decían, pero ellos decían que ellos tenían más dioses y más poderosos. Pero el Señor los había tomado a los egipcios como un instrumento para que se realizara la acción divina con el pueblo hebreo. Muchos de nosotros somos instrumentos del Señor, pero estando alejado del Señor no nos damos cuenta que somos instrumentos del Señor para hacer el bien a los demás. Y los egipcios estuvieron lejos de la presencia del Señor, a pesar de que los hebreos estuvieron 400 años ahí. Era para que los egipcios se evangelizaran, se adoctrinaran, creyeran en nuestro Padre Dios y aceptaran todos los beneficios que Dios nos da, porque también ellos son su creación, también ellos reciben las bendiciones de nuestro Padre Dios. Y aún así, después de tanto tiempo, no aprendieron, no conocieron, no amaron, no respetaron, sino que todo lo contrario. Y aplicaron toda su maldad sobre el pueblo hebreo. Y vemos cómo Dios hace su acción divina, saca a los hebreos de ese pueblo, castiga a los egipcios, a pesar de que ellos a un principio les habían dado casa, vestido y sustento a los hebreos. Muchos dicen que porque era el pueblo elegido de Dios, es por eso que Dios toma esas represalias contra los egipcios. Pero no, la actitud es de que el Señor nos da un tiempo para que nosotros lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos. Y muchas veces pasan muchos años, como los egipcios, pasaron 400 años y no aprendieron a amar a Dios. No tuvieron ese conocimiento de nuestro Padre Dios. Por lo tanto, se terminó el tiempo para ellos y el Señor ejerció su fuerza divina. Acuérdate que con la vara que mides serás medido. Y ellos fueron medidos según su maldad. Por eso el Señor mandó todas esas plagas, todas esas acciones divinas que el pueblo hebreo a favor de ellos recibieron. Y recordemos aquí en este Salmo 114 que nos dice la salida de Egipto son unos recuerdos, y menciona
aquí en algunos versículos que hasta la misma tierra temblaba, que el mismo mar se abría, que el mismo río se hacía a un lado, porque se daba cuenta la naturaleza, la propia naturaleza, la flora y la fauna, de que Dios le estaba llenando de bendiciones a ese pueblo hebreo. Y hemos visto que también los hebreos, después de un poco tiempo, de un poco lapso, cuando Moisés sube al monte Sinaí, dejan de creer. A pesar de ver toda la potestad de nuestro Padre Dios, se descarrían, cometen pecado y se alejan del Señor. Es increíble lo que estamos recordando, es increíble lo que estamos viendo, pero nosotros nos pasa lo mismo en la actualidad. Vemos la presencia del Señor, la acción del Señor en cada uno de nosotros, cuando nos devuelve la salud, cuando nos devuelve la paz espiritual, cuando nos devuelve la sensibilidad de los seres queridos que tenemos, de la familia, y que nos sigue dando el Señor casa, vestido y sustento, y nosotros se nos olvida que todo eso lo hemos estado recibiendo de Dios, y seguimos o volvemos a hacer las cosas equívocas, y nos volvemos a comportar de una manera mundana y material. Nos pasa lo mismo, y empezamos a ser idólatras, empezamos a creer en todo menos en nuestro Padre Dios, y no tenemos esa confianza y esa fe en Dios. Y vuelvo a repetirles, como ya se los hemos mencionado, maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. Y entonces hacemos lo mismo que los hebreos, y a este Salmo 114 nos hace esa referencia de que los recuerdos de la salida de Egipto son muchos. Si no has leído el libro del Éxodo, te invito a que lo leas con calma para que te des cuenta todas las acciones divinas que nuestro Padre Dios hizo para el hombre y principalmente para el pueblo hebreo. Te va a gustar quizá la historia, pero lo más importante son las acciones divinas que Dios hizo con el pueblo hebreo. Salmo 115 nos menciona que nuestro Dios está en el cielo. Hoy en día sabemos que Dios habita en todos lados, siempre Dios ha estado en todos lados. Este geógrafo quiere especificar, quiere hacer ver que nuestro Padre Dios está en el cielo, que hay un lugar en donde Dios vive como si fuéramos nosotros, como si fuera uno de nosotros. Nosotros decimos, yo vivo en tal país, vivo en tal estado, vivo en tal colonia, vivo en tal delegación, vivo en tal calle, vivo en tal casa, y hasta le ponemos un número. Y pensamos nosotros que Dios es así, pero recordemos que nosotros somos seres humanos y que vivimos en un globo terráqueo, ahora ya con el conocimiento de la astronomía y de la ciencia. Este geógrafo pues estaba muy lejos de entender esto, porque acuérdense que ahorita estamos en el año 2018 de la era cristiana, pero estamos en el año 5778 de la era judía. Y este geógrafo pues le faltaba mucho por saber y conocer, pero dentro de su integridad, él piensa que Dios tiene un lugar en donde habita y que de ahí sale para visitarnos, que de ahí sale para traernos toda la fuerza espiritual y divina, pero no es así. Dios está en todas partes. Dios no lo podemos poner en un lugar en específico, mundanamente o materialmente, porque Dios no es solamente materia, no es solamente un mundo. Dios es el Todopoderoso. Dios habita en todos lados. Y ahora lo sabemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Después de nuestro bautismo, lo hemos acertado de una manera sacramental, pero el Espíritu Santo vino a todo el mundo, a toda la creación de Dios, a todos sus hijos, ya que ahora le podemos decir Padre, por causa de la salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, el Maestro. Por lo tanto, ahora ya vivimos con Él, estamos con Él, y Dios vive con nosotros, está con nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Durante el tiempo que dure esta vida corporal y material, el Espíritu Santo está con nosotros, y cuando pasamos de esta vida, el Espíritu Santo mueve nuestra alma para poder regresar con nuestro Señor. Y esperamos que cuando estemos con el Señor, le pidamos al Señor que nos deje entrar una vez más en su reino. No sabemos cómo es su reino, no tenemos ninguna grabación, no tenemos ninguna película. Lo único que sabemos, lo sabemos por lo que está escrito en su palabra. Y regresamos a Él porque de Él venimos, pero se nos van a pedir cuentas.
de lo que hicimos en este tiempo tan corto que hemos estado en este planeta. Las obras, el trabajo que tú hayas hecho con el poder del Espíritu Santo. Recuerda todo el Evangelio o los 4 Evangelios que tenemos en donde nuestro Señor Jesucristo nos explica perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para poder llegar al Padre. La única puerta, el único camino es Cristo para llegar al Padre. Y por lo tanto debemos de estudiar, de leer, de conocer perfectamente los 4 Evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para poder saber exactamente cómo el Señor quiere que nosotros nos transportemos, caminemos, andemos en la perfección para poder llegar y retornar con Él. Entonces, pues hemos visto muchos evangelios, ahorita les podría mencionar algunos en donde nuestro Señor da las indicaciones. Y recordemos al joven rico que le dice qué es lo que tiene que hacer. Recordemos al soldado romano cuando le pide a nuestro Señor Jesucristo que le cure a su sirviente. Recordemos a la viuda a la que Dios le da y le ayuda a la adúltera cuando la salva de ser apedreada por los usos y costumbres de los judíos de encontrar a una mujer adúltera. Vemos a Magdalena que le sacó 7 demonios y vemos cada uno de esos pasajes bíblicos en los que a cada uno de ellos nos menciona una forma de cómo caminar, de cómo llegar a nuestro Padre Dios. Por lo tanto, es muy importante que tú escudriñes, te acerques a los evangelios y te puedas dar cuenta si es que aún no sabes qué hacer y cómo hacerlo. Aquí nos está invitando que recordemos esa gran fuerza divina que Dios nos prestó o que le prestó al pueblo hebreo para que pudiera salir adelante. En el Salmo 115 nos está diciendo, nuestro Dios está en el cielo, y dice aquí, glorificaré a ti mismo y no a nosotros. Glorifícate a ti mismo y no a nosotros. Le pide el agiógrafo, teniendo eso de que Dios está en un lugar en específico, que se glorifique y no a nosotros. Nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho todo lo que quiso. Así lo dice el agiógrafo. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos, y eso pues no sirve de nada. Todos los pueblos, si tú has escuchado la historia, tú has leído la historia, te das cuenta que todos los pueblos se hacen dioses. Aquí en México se hicieron dioses, hicieron Dios al sol, hicieron Dios a la luna, hicieron Dios a la lluvia, al agua, hicieron Dios al viento, al mar, a la tierra, para que diera frutos en la agricultura, y se hacían Dios y le ofrecían sacrificios. La ignorancia era muy grande. Y aquí estamos viendo que nos menciona, tienen boca pero no pueden hablar. Los ídolos, lógico, tienen ojos pero no pueden ver, tienen orejas, no pueden oír, tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden tocar, tienen pies pero no pueden andar, ni un solo sonido sale de su garganta. Porque son ídolos, son cosas inertes. No podemos compararlas con nuestro Padre Dios, definitivamente. Y vemos cómo los griegos tenían sus dioses, tenían sus mitos, a lo que le decimos mitología. Se hacían sus historias de los dioses, que los dioses venían a la tierra y se iban, que venían y tomaban mujeres de los hombres, y de ahí salían grandes personajes de la historia, como lo hemos escuchado también aquí en la Sagrada Escritura, y que había un monstruo en el mar, un titán en el mar, que era destructor, y han hecho hasta películas en la actualidad de tantos dioses que crearon los griegos. Pero no solo ellos, sino también los romanos. También se hicieron sus dioses y sus mitos. Y todas las tribus, como les digo, aquí en México también se hicieron sus dioses. Pero no tiene nada que ver, son dioses mundanos, paganos, y aquí lo estamos viendo como nos lo está explicando este salmista, este agiógrafo. Y nos menciona muy claramente, israelitas, confíen en el Señor, Él nos ayuda y nos protege, nuestro Padre Dios. Sacerdotes, confíen en el Señor, Él nos ayuda y nos protege.
Ustedes que honran al Señor, confíen en Él, Él nos ayuda y nos protege. Eso es cierto. Todo esto se cumple, todo esto es verídico. Las cosas que hemos recibido de nuestro Padre Dios no nos las puede haber dado ningún fenómeno natural, no nos los puede dar ningún hecho ídolo por manos de hombres. Nos dice aquí que el Señor nos bendice y nos bendice a todos y nos aumenta la descendencia. El Señor es creador del cielo y de la tierra, como lo decimos en el acto de fe que nosotros repetimos en la Iglesia Católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aquí lo estamos viendo en este versículo número 15 de este Salmo 115. El Señor es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Se acuerdan del acto de fe que hemos repetido muchas veces? El cielo pertenece al Señor y al hombre que le dio la tierra. Los que han bajado al mundo del silencio, los que ya han muerto, ya no pueden alabar al Señor. Entonces, si nosotros nos vamos de aquí, pues ya no vamos a poder alabar al Señor. Es nuestra oportunidad que el Señor nos ha dado. Es una oportunidad tan grandiosa, tan hermosa, de estar vivos para poder conocerlo, amarlo y servirlo y poderlo alabar. No hay otro momento. Recordemos a todas nuestras personas, familiares que ya se han muerto y que iban a misa, que alababan al Señor, que glorificaban al Señor, que ofrecían sacrificios, que se ofrecían ayunos, abstinencias, que conmemoraban cada una de las fiestas en nombre de nuestro Padre Dios. Y ya han muerto, ellos ya no pueden hacer eso. Nosotros estamos vivos, pues nos toca a nosotros hacer esa alabanza antes de irnos de aquí. Pero nosotros lo alabaremos ahora y siempre, dice la geógrafo, y es una invitación que se nos está haciendo a cada uno de nosotros. En el Salmo 116 dice oración de gratitud. También es importante que nosotros hagamos una oración de agradecimiento al Señor. Y como les digo, todos nosotros hacemos oraciones de agradecimiento al Señor, pero muchas veces las personas hacen oración para pedirle a Dios. Le estamos pidiendo al Señor. Pero el Señor nunca nos va a dar algo que nos va a perjudicar. Eso que te quede claro. Si tú le estás pidiendo mucho dinero para satisfacer tus necesidades, entre comillas, más bien gustos, más bien lujos, pues el Señor nunca te los va a brindar. Porque hay gente que dice, si el Señor me hace que yo me saque la lotería, que yo tenga fortuna, que me vaya muy, muy bien, yo de paga me voy a ir a misa, me voy a convertir, voy a rezar. Anteriormente decían, voy a comprarle un milagrito, voy y compro una imagen pequeña con un listoncito y se la cuelgo en la imagen, ahí adentro del templo, a la imagen de la Virgen, a la imagen de un santo, a la imagen que esté en el templo. Esas eran nuestras negociaciones que hacíamos antes. Y nosotros caemos en errores muy garrafales, porque al Señor no le interesa nada de eso. Al Señor lo que le interesa es que tú, en esta vida, cumplas con lo que te corresponde. Trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y aquí el geógrafo nos pide que hagamos oración, una comunicación con Dios. Y nos menciona que lo que siempre hemos leído constantemente en todos los salmos, en los 150 salmos siempre se está replicando que nuestro Padre es justo y compasivo. ¿Sabes lo que es ser justo? Muchas veces nosotros replicamos, ¿por qué aquel tiene más y yo tengo menos? ¿Por qué él tiene más sabiduría y yo tengo menos sabiduría? ¿Por qué él tiene más inteligencia y yo tengo menos inteligencia? ¿Por qué él ama más a Dios y yo lo amo menos? ¿Por qué él puede hacer más obras de caridad y yo no puedo hacer tantas? No, en eso no estás preocupado. Estás preocupado en diciendo que por qué él tiene una casa más lujosa que la tuya, el por qué él tiene un carro más lujoso que el tuyo, el por qué él tiene dinero para ir a viajar más que tú, el por qué él tiene buenas comidas mejores que las tuyas, por qué él tiene mejor trabajo que el tuyo, que por qué él se viste mejor que tú, el por qué él es güero y yo soy moreno, el por qué él es rubio y yo soy negro, el por qué él es bonito o es bonita y yo estoy feo.
Eso es en lo que siempre andamos preocupados, no en lo primero que te estaba diciendo. Te das cuenta que nos equivocamos. El Señor es justo, a cada uno nos da y nos tiene según lo que necesitamos. No nos va a dar lo que nos va a perjudicar. Pero tú eso no lo ves. Tú piensas que es injusto eso. Y es compasivo nuestro Señor. Tiene mucha caridad. Tiene mucha tolerancia con cada uno de nosotros. Dios es el que nos va a salvar. Dios vino, nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos. Nadie más te va a salvar. Él nos libra del sufrimiento. Él nos libra de caer en la tentación. Nos pide que seamos obedientes y que el mundo lo conozca. Hay que tener fe, pero la fe va acompañada de obras. Nosotros hemos pasado la vida, los que ya tenemos, que somos adultos, los niños y los jóvenes, pues van para allá. Y vamos a tener muchas situaciones en nuestra vida, pero siempre debemos de darle gracias al Señor. Pidámosle al Señor, hagamos oración, comuniquémonos con Él. El hacer oración no es rezar, no es repetir una oración. Muchas veces nosotros repetimos el Padre Nuestro de memoria, pero lo debemos de disfrutar, porque lo que estamos diciendo ahí son cosas muy grandiosas, y le pedimos al Señor muchas cosas. Primero, una de tantas es de que no nos deje caer en las tentaciones, porque siempre va a haber, y que nos libre de todo el mal mundano y material, como todo el mal espiritual. Hay que invocar el nombre del Señor siempre, porque el Señor siempre cumple lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Dice el hagiógrafo que el Señor sufre o le cuesta mucho al Señor ver morir y que de aquí se vaya aquella persona que siempre lo ha alabado, que siempre lo ha amado, que siempre lo ha adorado y que siempre ha trabajado para Él. Voy a mencionar a un hombre que a lo mejor pues lo conoces, a lo mejor no lo sientes tan trabajador para las cosas del Señor, pero fue un ejemplo de vida. Juan Pablo II, un papa que tuvimos en la Iglesia Católica. Pero lo menciono a él, pero hay muchos hombres que han luchado por cumplir, han hecho y trabajado mucho para cumplir con nuestro Padre Dios. Oh Señor, yo soy tu siervo, dice el hagiógrafo, yo soy el hijo de tu sierva, tú has roto los lazos que me ataban. El Señor rompe todos los lazos que nos atan al mundo, a lo material, pero siempre y cuando tú quieras, porque si tú no quieres, entonces te estás distanciando del Señor, entonces te estás alejando de Él y no estás queriendo entonces unirte a nuestro Padre Dios. Esta oración de gratitud debe de ser siempre, todos los días, de agradecimiento al Señor, todas las mañanas. Acuérdate que nos vamos a dormir, cierras tus ojos y te pierdes, no sabes si vas a despertar. ¿Cuántas aquellas personas se quedan desmayadas de tanta borrachera, de tanto alcohol que beben? Y cuando se levantan, hagan de cuenta que vuelven a nacer. Porque cuando quedaron totalmente desvanecidos de tanta borrachera, ¿qué tal si les da un infarto? Ahí quedan en su alcoholismo y ya no despiertan. ¿Cuánta gente se desmaya o tiene un paro cardíaco y vuelven a despertar? Y aún así no se dan cuenta de que Dios les da la oportunidad al menos de poderse arrepentir de todo el mal que han hecho o de lo que no han trabajado. Y despiertan y lo primero que pasa es, empiezan a tratar de disfrutar la vida porque dicen, híjole, voy a disfrutar la vida antes de que verdaderamente me muera. Y empiezan a vivir una vida desordenada. Y mueren en el hecho, mueren en el acto. En gratitud te ofreceré sacrificios, dice el hagiógrafo, e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, dice el hagiógrafo, dice Salomón, o diría también el rey David. En los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén, alabado sea el Señor.
Así lo dice el agiógrafo, y nosotros debemos de darle siempre a nuestro Padre Dios gracias por todo. Y enseguida tenemos aquí el Salmo 117. Solamente son 2 versículos. Alabanza al Señor. Yo me pregunto por qué lo dividieron de esta manera, este salmo, el Salmo 117, y nada más nos menciona alabanza al Señor. Y viene 2 versículos. O sea, diríamos, ¿por qué unos salmos tienen tanto y otros poquito? Y unos dirán, bueno, es que un salmo está hablando de algo muy importante y el otro está hablando de una cosa de cómo nos debemos de comportar. A lo mejor otra está hablando de qué hizo Dios por el pueblo, y estamos haciendo un recuerdo como lo acabábamos de ver en el Salmo 115. Antes del 115 teníamos el 114 de los recuerdos de la salida de Egipto. Y le podíamos dar una temática a cada uno de los salmos. Pero quiero hacerles a ustedes ver algo muy importante, porque muchos nosotros leemos solamente los salmos, los cantamos, y a lo mejor los medio entendemos, literalmente hablando. Pero el teólogo que dividió los salmos, y en este salmo que nada más tiene 2 versículos, pues muchos le preguntarían, oye, ¿por qué nada más 2 versículos? Porque esta parte es importantísima. Y nosotros ahorita lo vamos a ver de una manera teológica. Sí, no solamente de una manera literal o histórica. Dice, alabanza al Señor. Solamente al único que hay que hacerle alabanza es a nuestro Padre Dios. Y Dios hoy lo conocemos en este año 2018. Lo conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Nuestro Padre Creador, nuestro Padre Protector. Dios está en 3 divinas personas. Se nos ha manifestado a nosotros en 3 divinas personas. Y nos ha dado casa, vestido y sustento. Es la providencia, la divina providencia de nuestro Padre Dios. Alabanza al Señor. Por eso lo menciona de esta manera. ¿Cuál es el único mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso este salmo se refiere a eso, a la alabanza del Señor, y hace una notoriedad el agiógrafo diciendo naciones y pueblos todos, los que habiten en la tierra, en otro planeta, en otra galaxia, en otro universo, naciones y pueblos todos, alaben al Señor. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pues su amor por nosotros es muy grande. Nosotros hemos hecho muchas equivocaciones, cometemos mucho pecado, estamos matando nuestra naturaleza, el globo terráqueo lo estamos destruyendo con nuestras maldades, porque estamos creando cosas que estamos contaminando los mares, estamos contaminando los ríos, nosotros solitos, ¿sí? Estamos destruyendo el hábitat que Dios nos ha dejado. Es como si tú estuvieras con mucha sed y en vez de tomarte el agua la tiraras al suelo. Así de grande es nuestra estupidez con este globo terráqueo que Dios nos ha dejado como nuestra casa. La estamos destruyendo, la estamos contaminando. Y todo por satisfacer nuestros gustos y nuestros lujos. Estamos acabando los bosques, cortando los árboles, para sacar la madera y hacer grandes muebles, venderlos carísimos, para obtener mucho dinero, ¿sí? Para gastarlo en nuestros vicios. Estamos contaminando los ríos porque estamos echando todo el desperdicio que podemos por fabricar alguna cosa que nos está proveyendo de mucho dinero. Y no nos importa tirar esos líquidos tóxicos, esa basura tóxica en los ríos y en los mares. Estamos contaminando los mares en donde está muriendo la fauna marítima, y después esa fauna marítima nosotros la pescamos, nos la comemos y nos está haciendo daño. Nosotros solitos nos estamos matando y nos estamos provocando enfermedades, sin contar que el hombre ha fabricado enfermedades
sí, en el laboratorio, sí, así como les estoy yo mencionando. Ha fabricado epidemias, ha fabricado infecciones y nos estamos matando. Y todo eso lo ha fabricado el hombre para poder sacar dinero. Vemos cómo ha habido gente que ha inventado, que ha realizado situaciones en la ciencia, ha creado situaciones como la bomba nuclear, y que ha sido utilizada para otros medios, sino para un beneficio. Entonces vemos cómo nosotros solos estamos destruyéndonos. Y aquí nos dice, naciones y pueblos todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. ¿Se dan cuenta? Hablamos de 3 puntos. Primero, alabar al Señor, todos. Después, el amor del Señor a nosotros, muy grande. La alabanza, el amor y la fidelidad del Señor es eterna. No hay fidelidad que, digamos, se ha coartado, se ha acabado, se ha destruido. No, estamos hablando de 3 puntos importantes. Solamente son 2 versículos en ese Salmo 117. Y está hablando de 3 puntos importantes. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad al Señor es eterna, la fe. Entonces, está hablando este salmo del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, lo mencionó nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan los que han leído el Evangelio? Y la fidelidad, que es la fe con obras, siempre es eterna. La acción divina siempre es eterna. Y nos termina diciendo la alabanza, el hagiógrafo, alabado sea el Señor. Por eso este salmo se le dio una importancia de esta magnitud, porque está hablando de el primer mandamiento, que ya lo conocemos, y Jesucristo nos mencionó el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Salmo 118. El poder del Señor es extraordinario. Pues sí, es fuera de lo ordinario, extraordinario. Es fuera de lo ordinario, de lo común y corriente, el poder del Señor, que nadie lo tiene, ningún país, ninguna potencia, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Corea, nadie, ni poderes extraterrestres tienen el poder que tiene nuestro Padre Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Lo debemos de alabar, lo debemos de repetir. Y aquí nos menciona el hagiógrafo el poder tan grande de lo que ya hemos explicado en los otros salmos, de toda la caridad que el Señor nos ha dado, toda la tolerancia. Y fue reflejada desde tiempos ancestrales, tiempos antiguos, y ya nos hizo el recordatorio en el Salmo 114, en donde estamos viendo el recuerdo de lo que hizo Dios con el pueblo hebreo, de toda la fuerza divina que aplicó en el pueblo para que el pueblo siguiera con vida y se pudiera salvar. Y ya lo vimos después en nuestros días, en nuestros tiempos, en 1940 a 1945, con el poder de los alemanes, de los nazis, en donde hubo 6 millones de judíos muertos, en donde sabemos que 1,5 millones niños fueron asesinados. Y también el Señor lo saca de esa crisis, lo saca de ese problema tan grande que el pueblo judío, por ser quien es, está en el lugar, dicen, no adecuado, fueron presas de ese sanguinario. Ya que, no sé si tú lo entiendas o lo hayas escuchado, una de las prioridades por las que Hitler mataba a los judíos era por sus costumbres, por ser un pueblo monoteísta, por ser un pueblo creyente, y por las expectativas que tenía Hitler, su ideología que tenía Hitler en el futuro, le estorbaba este tipo de creencia, porque sabía que tenían costumbres, tradiciones arraigadas, y que no iban a ser
lo que sus planes que él quería aplicar en el mundo, no iba el pueblo judío a cambiar. Sabía que era un pueblo muy duro para que cambiara su actitud. Una de las situaciones importantes era de que el pueblo judío iba a seguir con sus leyes, en donde no iba a cometer cosas en contra de nuestro Padre Dios. Y Hitler lo veía que eso era un obstáculo para su vida. Por eso quiso extinguirlos, quiso exterminarlos. Y bueno, Dios actúa y vemos que los vuelve a salvar de esa problemática que se les presentó principalmente a ellos. Y no solamente a los judíos, sino también a los gitanos, a todos los creyentes cristianos, también eran asesinados. Pero bueno, fueron más los judíos que cualquier otra gente de otra nacionalidad. Y ya que pues el pueblo judío andaba regado en todo el mundo, pues los que estaban en Alemania, los que estaban en Polonia, los que estaban en Italia, sufrieron. Todos los demás países que también se integraron y que Hitler había invadido, pues había judíos. Y los judíos eran los primeros que los quería exterminar. Por su conducta, por sus costumbres, por sus tradiciones, por su credo, por ser un pueblo monoteísta, que no iba a aceptar el adulterio, que no iba a aceptar el robo, que no iba a aceptar la apreciación hitleriana fuera de toda costumbre de los judíos. Y aquí nos menciona este salmo en la que el poder del Señor es extraordinario, y lo estamos viendo pues que así ha sido. Todas las naciones me rodearon, pero el nombre del Señor yo las derroté. Así menciona uno de los versículos. Me rodearon como avispas, pero su furia se apagó como fuego de espinos. En el nombre del Señor las derroté. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor, que me da fuerzas. Él es mi Salvador. En las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. Y vemos como ahora, en este año 2018, ya el pueblo judío tiene un lugar, una tierra muy pequeña, allá en Israel, y hoy en día se les está estableciendo su capital, que es Jerusalén. El poder del Señor es extraordinario, el poder del Señor alcanzó la victoria. No moriré, sino que he de vivir para contar lo que el Señor ha hecho. Esa es una de las partes que el pueblo judío tiene y que todos nosotros los creyentes tenemos como labor. Mientras estamos vivos, contar lo que el Señor ha hecho en el mundo, lo que ha hecho con nosotros y que nos ha dado paz, amor, tranquilidad y que ha sido paciente en todas nuestras equivocaciones. El geógrafo dice aquí: el Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha dejado morir. Recordemos que le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación, que le pedimos al Señor que nos dé fuerzas para poder cumplir. Como dice aquí: te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. El agradecimiento debe de ser siempre. Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Este es el día en que el Señor ha actuado. Estaremos hoy contentos y felices. Y el geógrafo nos sigue mencionando aquí que el Señor nos salva, que el Señor hace que nos vaya bien. Bendigamos al Señor, su nombre. Bendigamos al Señor en el templo. El Señor Dios siempre nos alumbra. Hagamos fiesta. Llevemos esa fiesta en nuestra vida. Y demos gracias al Señor por lo grande que es, por el poder tan grande que tiene con nosotros. Y digamos siempre: tú eres mi Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Así termina el geógrafo diciendo. Y bueno, pues ese es el Salmo 118, en el que pues hemos recordado que el poder del Señor es extraordinario. Aunque muchos dirán: bueno, ¿por qué permitió el Señor 400 años que estuvieran siendo perseguidos,
siendo esclavos, esclavizados 400 años en Egipto. ¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿Por qué permitió que murieran 6 millones de judíos y dentro de los 6 millones, 1,5 millones de niños sufrieran y murieran en el Holocausto, en los años 1940 al 1945, en el poder de Hitler? Dirás tú, ¿por qué el Señor ha permitido que eso se suscitara? Lo que sí te puedo decir no es una respuesta a la que tú estés esperando que se diga. Lo más importante es que el Señor ha ejercido su amor, ha permanecido fiel a nosotros, principalmente con los judíos, los ha salvado. Y ese recuerdo que tienen los judíos de esa acción divina de nuestro Padre Dios de haberles ayudado, es para que nosotros alabemos, agradezcamos. Muchas víctimas, sí. Muchas muertes, sí. Muchos sacrificios, sí. Muchos murieron, sí. Pero los que están vivos, como dice en el Salmo, estás vivo, alaba al Señor. Dios te ha prestado vida para que alabes al Señor. Que Dios te bendiga.